especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Estoy actualmente cursando con la especialización de médicas con VIH de la universidad para maestría en la Universidad San Carlos Rey de España. Y pues actualmente soy docente de simulación en CIMAPS, en la Fundación Universitaria Sanitas, que es en simulación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la presentación, que es acerca de VIH en mujeres. Entonces, con respecto a vamos a empezar con la parte de definición, que, bueno, acá hablando es el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Es un lentivirus que es de la familia retroviral. ¿Qué es lo que hace este virus? Provoca un síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. ¿De qué forma? Actualmente lo que hace el virus es entrar directamente a la célula por medio de la transcriptasa inversa, va a afectar el ARN, que finalmente va a afectar cada una de las células, convirtiéndose en ADN bicatenario, y finalmente va a hacer que todas las células se multipliquen con el ARN ya incluido del virus. El ARN no catenario cuenta con 3 genes estructurales y 6 reguladores, que son los que van a permitir que se cumplan los 7 pasos de la infección por el virus de la inmunodeficiencia. Porque provoca el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Afecta directamente los linfocitos CD4, son los linfocitos glóbulos blancos, que finalmente van a tratar todas las infecciones en el cuerpo humano. Es decir, son células de defensa. Este virus, entre más se multiplica, la carga viral, que es la cantidad de copias del virus en el cuerpo después de que ya se hizo una replicación, afecta a los CD4, lo que hace es dañarlos. Tanto que el cuerpo no va a tener la posibilidad de activar todas sus defensas para finalmente permitir que entren infecciones al organismo, que más adelante les voy a explicar, son acerca de infecciones oportunistas, que es precisamente esta clasificación de las células TCD4. Aquí hay una clasificación. Esta clasificación se da por la Organización Mundial de la Salud y pues la ONU-SIDA y los estudios realizados en VIH. Está clasificada en 3 estadios: estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Esto está relacionado directamente con las células de CD4. Dime. Es que su presentación se ve borrosa, no se alcanza a ver ¿En serio? Ay, ahora sí no sé cómo hacer. Ahí se ve mejor. No, pero está muy... Se ve igual. No sé por qué se estará viendo mal. Doctora, ¿quiere que la proyectemos nosotros? Sí, si quieres, ¿cómo hago para enviártela? Sí, no, la tiene Diego, ya nos comentó. Sí, listo, perfecto, gracias. Ya se pasó mis compañeros y ya renovamos. Listo, ahí puede ver. Listo, perfecto. Sí, esa parte la escucharon, o pasamos ya a la siguiente. Eso, pues. Entonces, acá les estaba hablando de la clasificación de los CD4. Entonces, esta clasificación se da específicamente con respecto a las células CD4, que son las células de defensa, como les explicaba. Entonces, el estadio 1 son las células TCD4 cuando están 500 células. Estadio 2 está de 200 a 499. Y estadio 3, que es el relevante en estos casos, pues para tratarlos de adecuada manera, con CD4 menores, 200 a 200, menores de 200 células. Porque es importante. Aquí estamos hablando del estadio SIDA, que está relacionado con la cantidad de células CD4, que son muy pocas, y enfermedades definitorias de SIDA, que podemos estar hablando de criptococcus meningia, tuberculosis, toxoplasmosis, entre otras patologías, que lo que van a generar es que no hay una adecuada respuesta inmunitaria por parte de la persona, y en estos momentos es donde es su mayor punto de vulnerabilidad para generar morbimortalidad. Y la etapa desconocida es una etapa en donde no tenemos un reporte de CD4 de laboratorio, pero pues estábamos con una prueba confirmada de VIH, 2 pruebas confirmatorias, una prueba presuntiva y una confirmatoria, es decir, tenemos un diagnóstico de VIH. Acá que es importante tener en cuenta: el proceso inflamatorio en las mujeres se da de una forma diferente. En la forma de los hombres, las mujeres tienen una probabilidad de 2 a 4 más veces de contagiarse por diferentes características, como es la respuesta inmunitaria, la parte hormonal, el tejido
y en la mucosa, que se expone de una forma diferente a la que se expone la piel. Vamos a ver. Siguiente. En cuanto a los datos generales de los que vamos a hablar hoy, estos son generales, no son específicos de mujeres. Personas que viven con VIH en estos momentos son 39.9 millones de personas. En el 2023 se dio una nueva, estas son las nuevas infecciones que es de 1.3 millones de personas. Digamos que la ONU-SIDA y la OMS lo que pretendían es que para esta fecha fueran aproximadamente 263.000 contagios en las personas, que pues ya vemos que cada vez va creciendo más a pesar de las múltiples medidas. Ahora, va creciendo más en este tiempo con respecto a los dos últimos años, sin embargo, con respecto a los últimos 20 años se ha disminuido considerablemente. Dentro de las muertes relacionadas con el SIDA, hay 630.000 en el año 2023, en donde el 45% están por mujeres. Siguiente punto. Bueno, datos epidemiológicos. Esto está relacionado a nivel día. Son 3.600 nuevas infecciones por día a nivel mundial. Aproximadamente, como les decía, el 44% de estas infecciones son mujeres y el 50% se producen en África subsahariana. Como vamos a ver en la siguiente página de la presentación, nos podemos dar cuenta que igual estas características y estas estadísticas a 2023 han aumentado en América Latina, con 2.3 millones de personas afectadas en total. Y que se ha ido implementando, digamos que según las estadísticas en África subsahariana se ha evidenciado una disminución casi del 50% con respecto a los años anteriores del contagio de VIH, pero en América Latina se ha incrementado. ¿Listo? Entonces, esta es la que, digamos, en la que me quiero enfocar ahorita, que es la que estamos hablando. Siguiente. Entonces, hay una cosa muy importante que se pretende realizar con el VIH, y es que lo que se pretende es que no haya más VIH en el mundo, que lo erradiquemos, que se erradique por medio de una adecuada información a las personas y que las personas que tienen el diagnóstico pues puedan estar controladas. Acá tenemos tres números, que inicialmente eran 90, 90, 90, ahora estamos en 95, 95, 95. Esta parte que yo subrayé específicamente es correspondiente. Entonces, ¿qué significa eso? Lo importante, el primer 95 es que el 95% de las personas tengan el conocimiento de que tienen el diagnóstico de VIH. Que el otro 95% de las personas estén tratadas con antirretrovirales, es decir, que todo ese 95% pueda adquirir el medicamento. Y el otro 95% está relacionado con que esté con una carga viral indetectable. Entonces, ¿a qué se refiere carga viral indetectable? Cuando nosotros vamos a tener una persona con el diagnóstico de VIH ya confirmado, necesitamos iniciar un tratamiento antirretroviral. Este tratamiento lo que va a permitir es actuar sobre ese ARN específicamente, permitiendo que deje de replicarse. Supongamos que a mí me llega un paciente con el diagnóstico y tengo una carga viral de 630 metros. Esta carga viral yo la voy a tratar con el medicamento, que va a permitir que deje de multiplicarse hasta llegar a ser menor de 50 copias. Menor de 50 copias quiere decir que esta persona es indetectable. Digamos que de todo el proceso que se hace en laboratorio no es capaz de detectar la carga viral. Y al no detectar la carga viral nos quiere decir que va a dejar de haber un daño constante e inflamatorio sobre las células TCD4, que van a permitir que eventualmente pues, las personas no estén expuestas o no lleguen a una estabilidad. Es importante saber que si yo tengo un diagnóstico de SIDA, no quiere decir que sea continuo hasta que la persona finalmente va a morir. Este diagnóstico, si una persona empieza con diagnóstico de SIDA con unas células TCD4 de 30, puede irlas aumentando si se expone a un tratamiento y puede irlas disminuyendo si deja de tomar el medicamento, así que es muy importante la evidencia. ¿Qué otra cosa es importante acá? Un cuarto 95. El cuarto 95 que se está tratando ahorita es el de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque muchos medicamentos en algún momento generaban efectos secundarios a los pacientes, a los hombres, a las mujeres, y decidieron con el paso del tiempo seguir generando estudios y teniendo más tratamientos que permitieran que la persona, además de tener todo eso, pudiera tener una calidad de vida. No podemos arreglar el VIH sin darle otro problema al paciente, que son los medicamentos. Entonces, lo que hacemos es darle la calidad de vida disminuyendo los efectos secundarios y dándole mejor calidad de vida. Siguiente. En cuanto a los mecanismos de transmisión, bueno, entonces los principales están relacionados con vía sexual, vía de transmisión sexual. Aquí les ejemplifiqué con fluidos corporales, sangre, semen, fluidos vaginales y leche materna.
transfusiones, que es casi el 100%, y contacto con drogas de usos inyectables o agujas de cualquier tipo y también para el personal de la área de salud. De la salud. Aquí es importante en este contacto con drogas de uso inyectable que la transmisibilidad es alta, sin embargo, con jeringas, con el personal del área de la salud, cuando es en pequeños vasos, que es en la mayoría de los casos, puede ser hasta una transmisión de 0,01%, es decir, muy baja. Las principales están en transfusionales, que es el 100%, y fluidos corporales, que pueden llegar del 3 al 20%. Aquí pues un asterisco y es la parte del ciclo menstrual de las mujeres, que es un factor importante por el proceso inflamatorio que se genera y por la exposición de mucosa y los fluidos, que aumentan la probabilidad de que la persona se contagie, de que la mujer se contagie con el virus de la inmunodeficiencia. Entonces ya ahí tenemos un factor de riesgo importante. Entonces, ¿qué otro factor de riesgo importante nos dicen acá? Las infecciones de transmisión sexual en las mujeres, que como una vaginales es uno de los estudios que se están generando, en donde se han dado cuenta que las infecciones de transmisión sexual en mujeres asociado también al ciclo menstrual pueden aumentar el riesgo de contraer el diagnóstico de VIH si están con una persona pues, que también tiene ya el diagnóstico. Listo. En cuanto al tratamiento, bueno, aquí hay diferentes cosas importantes. Digamos que acá tenemos que tener en cuenta la guía de práctica clínica del país en donde se encuentra esta persona. Hay diferentes prácticas clínicas, guías de práctica clínica, sin embargo, pues todas se resumen, digamos, con los mismos tratamientos que van a permitir que la carga viral esté indetectable. Aquí puse el ejemplo de la guía de práctica clínica colombiana, en donde se hablan de unos regímenes. Usualmente estos regímenes estaban dados por una triterapia, es decir, 3 medicamentos que iban a permitir que la carga viral estuviera indetectable. Entonces, acá hay unos ejemplos de estos medicamentos. Acá es importante que se tenga en cuenta que hay diferentes esquemas de tratamiento, inhibidores de integrasa, nucleócidos, nucleócidos, inhibidores de proteasa. Todos estos medicamentos van a permitir que pues haya una adecuada disminución de la carga viral. ¿Qué se tiene en cuenta con estos esquemas de tratamiento? Primero, el proceso inflamatorio, el estadio en el que está la persona. En las mujeres, como el proceso inflamatorio es más fuerte que en los hombres y genera, digamos que más efectos asociados, más patologías graves en la forma en cómo se llegan a presentar, se tienen que dar medicamentos que ayuden con esto. ¿Por qué es importante esto? Primero porque, em, primero porque cada uno de estos medicamentos, a pesar de que cada vez es mejor el esquema de tratamiento, pues tienen efectos secundarios neuropsiquiátricos, efectos secundarios relacionados con el perfil lipídico, el riesgo cardiovascular, lipodistrofias que en las mujeres se presenta más a comparación de los hombres, pues por todo el proceso hormonal que se puede llegar a presentar. Entonces, es importante saber en qué momento le podemos ofrecer y a qué personas se le podemos ofrecer. Además de esto, también debemos tener en cuenta pues, el embarazo, ¿no? El embarazo es importante en las mujeres, hay unos esquemas de tratamiento que van a permitir que se disminuya la probabilidad de que la materna en determinado momento pueda transmitir el virus hacia el neonato. Y además disminuir los efectos secundarios en el embarazo y también pues algunos medicamentos previos antes de esto que estoy mostrando generaban daños en la formación del neonato. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar la posibilidad de que pues, no generara ninguna complicación del feto en ese momento mientras estaba en el momento. Sí. Listo. Siguiente. En cuanto a los factores de riesgo, esta es una de las partes más importantes. Hay diferentes factores de riesgo que van a permitir que las mujeres estemos de una forma más expuestas al contagio. Entre estos está el primero, que es uno de los más importantes, la vulnerabilidad biológica que tiene la mujer por el proceso inflamatorio, como les decía previamente, la mucosa es diferente, el proceso de la menstruación, y hay otros estudios que hablan de la menopausia, ¿sí? La disminución, la menopausia y los cambios que se puedan generar de protección eh, pueden llegar a presentar más vulnerabilidad. Ahora, estos estudios de los que yo les estoy hablando, tienen ciertos porcentajes en donde nos dice sí hay posibilidad de que se aumente el contagio. Y hay otros estudios que también nos dicen no hay posibilidad de que se aumente el contagio en la vulnerabilidad biológica. Sin embargo, pues estos estudios se han realizado en múltiples personas, se ha visto con el paso del tiempo que el proceso inflamatorio es mucho más fuerte en las mujeres. Por esta razón, es importante identificar. La desigualdad de género. Entonces, hay unos temas y unos artículos que nos hablan de la desigualdad de género en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto de conocimiento. Las mujeres están expuestas constantemente a una desigualdad de género en diferentes aspectos que le permiten no tener
un adecuado control en ciertos casos sobre sus finanzas, sobre la toma de decisiones, incluso en la parte religiosa. Eso permite que las mujeres en determinado momento no puedan actuar sobre su vida sexual, no tengan el conocimiento de la vida sexual y no tengan un adecuado tratamiento ni un adecuado diagnóstico a tiempo. Por lo tanto, esta desigualdad de género también permite que las mujeres se contagien y no tengan el conocimiento de que se están contagiando. La violencia de género también, aquí podemos incluir dos poblaciones de riesgo, que son las trabajadoras sexuales y las mujeres trans. Las mujeres trans tienen una expectativa de vida aproximada de entre 30 a 35 años. Aquí incluye la violencia de género, pues por la forma en la mayoría de los casos de trabajo se tienen que ver expuestos por la desigualdad y por la discriminación, que también es el trabajo, la prostitución, el trabajo sexual. Entonces, la violencia de género expone a las mujeres en el trabajo sexual a que no haya los adecuados cuidados, la discriminación no permite que tengan un adecuado control, una adecuada educación sobre estos temas, y finalmente vamos a tener más mujeres contagiadas. La percepción de contagio. ¿Esto qué quiere decir? Nosotras como mujeres tenemos la baja percepción de que nos vamos a contagiar. 9 de cada 10 mujeres que se están contagiando de VIH se están contagiando con su pareja estable. Por lo tanto, no creen que en algún momento puedan llegar a contagiarse. Eso es importante que se pueda dar esa educación a las mujeres, de decirles, así usted está en una relación estable, casada, de 10 años, hay que hacerse la prueba de VIH. Hay que tener en cuenta los signos de alarma. Aquí es donde hablamos de la sintomatología. La sintomatología en el VIH es semiespecífica. Hay pacientes que son asintomáticos hasta que ya tienen una etapa avanzada del diagnóstico, y hay otros pacientes que se manifiestan con síntomas constitucionales, pérdida de peso, diaforesis, síntomas respiratorios o gastrointestinales crónicos que no mejoran con un adecuado tratamiento, picos febriles constantes. Bueno, digamos que son tan inespecíficos que no tenemos como decir este síntoma es patognomónico de cierta patología, entonces ya tiene VIH. Entonces es un poco más difícil llegar a un diagnóstico, sobre todo si el personal de salud tampoco está educado en poder decirlo, que se haga una prueba de VIH. Entonces aquí la otra parte está la discriminación y el desconocimiento. Como les decía previamente, la discriminación en las mujeres eh, es alta, en las trabajadoras sexuales es alta, en las mujeres trans es alta. Entonces es muy importante que nosotros como personal de salud sepamos que solo ese hecho de tener un factor de riesgo puede hacer que tenga diagnóstico de VIH y disminuyendo esa discriminación que también se ve en el área de la salud, y al verse en el área de la salud no nos permite llegar a un adecuado tratamiento a tiempo. ¿Listo? Siguiente. ¿Cuál es el desafío? El desafío en estos momentos es llegar a las poblaciones vulnerables, es trabajar en estas poblaciones, es tratar de disminuir en estas poblaciones el diagnóstico y diagnosticarlo a tiempo. Que puedan tener un acceso al sistema de salud. Aquí se puede hablar también de la parte monetaria. Los gobiernos, usualmente X o Y gobierno, no están destinando suficiente dinero al tratamiento de VIH. La patología de VIH es una cuenta de alto costo, es decir, se necesita mucho dinero para mantener estas patologías porque necesitan controles cada determinado tiempo, valoraciones cada determinado tiempo que nos permitan saber que están controlados. Entonces, el acceso al sistema de salud es un poco difícil. Por ejemplo, acá en Colombia, si una persona no está trabajando y no tiene cómo afiliarse a la salud, pues difícilmente va a tener acceso al tratamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si venía con una carga viral indetectable 5 años y de repente esta persona se quedó sin trabajo, esta mujer en estos casos se quedó sin trabajo, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, en mujeres madres, cabezas de familia, que no estén afiliadas, que no tengan cómo trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos, que dependan de otra persona que les dé el dinero. Aquí estamos hablando otra vez de violencia económica. Entonces, tenemos que activar, el sistema de salud tiene que buscar una estrategia para que estas mujeres que no tienen acceso, pues puedan tenerlo, que se les pueda ofrecer el tratamiento, que puedan continuar con su vida, con la vida que eligieron tener o con la que no eligieron tener, pero que no se... Eso es importante. Aquí hay otra cosa importante que son los estudios en VIH. Los estudios en VIH empiezan más o menos desde los 80, 90 y la cantidad de estudios personas estaban más que todo dirigidas a la principal población, que en ese momento eran hombres que tienen relaciones con hombres, población de riesgo como trabajadoras sexuales. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo ha ido aumentando esto en las mujeres. Como les decía al principio, estamos casi en un 50% de diagnósticos en mujeres. Entonces, no se están haciendo estudios con mujeres.
iniciaron con un 10% aproximadamente de mujeres, entonces eran mil pacientes, 100 eran mujeres, y ahora estamos en un 15 o un 30%, que aún así es muy poquito teniendo en cuenta la vulnerabilidad, el proceso inflamatorio y las mujeres embarazadas. Digamos que hay muchos factores de riesgo y seguimos sin tener acceso a estudios que le permitan a las mujeres saber cómo se tienen que manejar. Y estos estudios podrían incluir la forma en que nosotros podemos llegar a las mujeres y evitar que se sigan contagiando y evitar que sigan llegando en etapas avanzadas. Cuando yo les mostraba al inicio que el 45% de las mujeres estaban muriendo es porque no saben que tienen el diagnóstico, porque como les decía, tienen esa baja percepción de que se van a contagiar, entonces pues yo no me hago la prueba. Entonces eso es lo que queremos llegar, que se hagan más estudios en mujeres y que en medio de esos estudios podamos establecer algunas estrategias para que podamos llegar a las mujeres. Protección a la mujer en todos estos casos de violencia que yo les estaba comentando. Cada vez se habla más del tema de la protección de las mujeres, de la igualdad de género, y esto es uno de los casos en donde todavía no hay igualdad de género, donde todavía tenemos a maternas que están con sus 5 hijos, sus 2 hijos, su único hijo, y no tiene acceso al sistema de salud, mientras el hombre va a trabajar y solo depende de una persona. Entonces hay que buscar estrategias para que todas las mujeres puedan tener ese acceso a la salud y se queden con su tratamiento. La promoción y prevención es muy importante, aquí lo asocio con el personal de la salud. El personal de la salud en realidad está muy poco informado de este tema del VIH. Siguen pensando que solamente está relacionado con hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, que solo es de una población específica. Y además de eso, de que eso es discriminación, pues dejamos afuera un nicho muy importante, que son las mujeres. Entonces, si dejamos por fuera ese nicho, nos van a seguir llegando mujeres ya casi muriéndose en un estadio avanzado, en estadio SIDA, y además mujeres que no saben que durante el embarazo tienen el diagnóstico. Entonces no solo nos llega la mamá, sino que nos llega el hijo. Y esto nos habla también del desarrollo de un país, el hecho de que una materna primero no se muera y además que esa materna esté cuidada, que no se muera y que su hijo también nazca sano. Entonces, educar al personal de salud, también quitarnos esas taras que tenemos con respecto a lo que pensamos de que es el VIH, nos puede ayudar a diagnosticar mujeres a tiempo y nos puede ayudar a decir como, mira, así estés en una relación estable, pues necesitas hacerte una prueba, es necesario. O si yo tengo la sospecha de una paciente que me llega con adenopatías, fiebre constante, síntomas respiratorios, gastrointestinales que no mejoran, también le hago la prueba. Y ya ahí vamos a poder saber que no vamos a tener más mujeres que tengan el diagnóstico en estadios avanzados. Siguiente, por favor. Promoción y prevención. Entonces, como les decía previamente, la educación, educarnos nosotros y educar al paciente, educar a nuestro entorno, y ahí va uno dándose cuenta que vamos a tener, las mujeres van a poder tener más acceso y más comunicación entre ellas y poder saber que en determinado momento, pues no van a tener este diagnóstico y si se va a tener, se va a tener a tiempo. Adherirse a las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica les dicen al personal de salud, usted tiene que hacerle una prueba de VIH a una mujer porque puede ser un factor de riesgo. Aquí voy a hablar específicamente de la terapia PrEP, que es una terapia que en realidad no se conoce mucho, que ha iniciado hace aproximadamente 5 años como una medida de protección, pero pues por el momento no se conoce todavía por todo el personal de salud. Disculpe, es que se le ahogó el micrófono. Ah, ya me escuchan. Sí, acá. Listo, gracias. Entonces, repito la parte de la terapia PrEP. La parte de la terapia PrEP es una terapia preexposición. Ya les voy a hablar un poco de esto, pero les estaba haciendo un paréntesis y era el tema de la indetectabilidad. La indetectabilidad, como les mencionaba previamente, es una carga viral menor de 50 copias. Me quiere decir también que esa persona es intransmisible. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona que tiene diagnóstico de VIH tiene relaciones sexuales sin protección y está indetectable, no va a transmitir el virus. Según los estudios, el 100% de esas personas no han transmitido el virus. Esto no quiere decir que yo no le voy a decir a mi paciente que no se proteja, que no use preservativo, porque solamente me está protegiendo contra el diagnóstico de VIH, pero no me está protegiendo contra gonorrea, clamidia, sífilis, hepatitis C y todas las coinfecciones que puede haber con el diagnóstico de VIH. Y lo otro es promover conductas sexuales saludables.
Si bien nosotros no podemos entrar a decirle a un paciente cómo va a vivir su vida sexual, sí podemos darles todas las medidas de protección que pueden tener. Y hay ciertas conductas sexuales que son de riesgo. La promiscuidad sigue siendo un factor de riesgo, sin embargo, como ya les dije ahorita, una persona que está con su pareja estable, seguramente puede que esa mujer no sea promiscua, pero su otra pareja, X o Y pareja, tuvo relaciones sexuales fuera de su relación y pues ahí se pudo haber contagiado. Entonces, digamos que no, la promiscuidad no es solo, sino solamente tener una vida sexual activa con una sola persona también es un factor de riesgo. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque siempre nos habían dicho eso. La promiscuidad es lo que va a generar el VIH y en realidad no. Y menos en mujeres. En mujeres pues, sí puede estar relacionado con vida sexual activa, vida, bueno, el tipo de trabajo que tenga la mujer, pero también está relacionado con su única pareja sexual. Siguiente, por favor. Entonces acá les voy a hablar de terapia PrEP, que es la terapia preexposición. Esta terapia PrEP, ¿qué es lo que permite? Que el paciente, su paciente, pueda tener en cierto momento un medicamento que le prevenga que se contagie contra el diagnóstico de VIH. La terapia PrEP está basada también en antirretrovirales. Como yo les decía previamente, para estos pacientes queremos una triterapia, aunque ya hay otros medicamentos que han salido nuevos, que son de 2 medicamentos. La triterapia, vamos a coger una base, esa base se llama backbone, que es como la parte fuerte del tratamiento que nos va a permitir que el paciente no tenga, que pues digamos que el paciente pues pueda manejar adecuadamente la carga viral. En este caso vamos a coger este backbone que se llama emtricitabina tenofovir. Este medicamento emtricitabina tenofovir o tenofovir alafenamida son 2 tratamientos, aunque fuera de Colombia hay más. Para mujeres hay otro dispositivo intrauterino que también se puede usar. Acá no lo hay, pero pues pueden, digamos que en diferentes partes en Europa se puede encontrar, en Estados Unidos, bueno, en diferentes lugares se puede encontrar. Esto lo que me va a permitir es que si una mujer tiene relaciones sexuales con una persona que tiene el diagnóstico de VIH, que no está indetectable, que no se está cuidando, pues ella se va a proteger con este medicamento, que es un 99% efectivo. ¿Depende de qué? De la adherencia, de que tanta carga viral tenga la otra persona, de que se sea juicioso con el medicamento. Esto es una tableta cada 24 horas. Ahora, según la guía del ministerio, acá en Colombia, por ejemplo, se puede tomar una tableta cada 24 horas o se le puede dar al paciente. Y si el paciente sabe cuándo va a tener su contacto sexual de riesgo, pues se toma la tableta un día antes, el mismo día y 2 días después. Esto en realidad depende mucho de que tiene que ser un paciente básicamente súper estricto con su vida sexual. Como la mayoría de los casos no es así, pues entonces se toma una tableta cada 24 horas. También se hace un seguimiento de función renal, función hepática constante, pero la persona ya va a tener un 99% de probabilidad de no contagiarse si tiene relaciones sexuales con otra persona. ¿Qué es importante de esto? También aquí haciendo seguimiento de terapia, pues van de 100 personas, 90 son hombres y no están yendo las mujeres porque no hay conocimiento de esto. ¿Cuándo yo puedo formular una terapia PrEP? Cuando una mujer viene a mí y me dice, quiero iniciar terapia PrEP. Que una persona pida eso, que pida el medicamento, ya es un factor de riesgo, ya se puede considerar un factor de riesgo de que puede estar expuesta al diagnóstico de VIH, por lo tanto se le debe ofrecer. Y pues obviamente hay poblaciones de riesgo, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que usan drogas inyectables y personas trabajadoras de trabajadores sexuales. Entonces, en estos pacientes, digamos que casi que es obligatorio. Y también es importante tener en cuenta que solamente se le va a dar a las personas pues, que lo pidan y solamente nos va a proteger contra el diagnóstico de VIH, no contra ningún otro diagnóstico. Por lo tanto, se sigue recomendando el uso del preservativo. Listo, siguiente. Creo que ya finalizó. Sí, ya finalizamos. Entonces, pues, la idea es que queden pues, con una idea de cómo está ahorita en el mundo el VIH en mujeres y que ustedes como personal de salud puedan dar la información, transmitirla y hacer que cada vez sean menos mujeres las que estén contagiadas y que cada vez sean menos mujeres las que se mueran por esto, porque hay personal de salud que conoce y que sabe que se debe implementar una ruta para que las mujeres puedan tener un adecuado acceso a las terapias y al diagnóstico. Listo. Muchas gracias.